Hoy vas a descubrir algo que ha permanecido oculto en las sombras de la historia. La evidencia de que Jesús y María Magdalena no solo compartieron un vínculo espiritual profundo, sino que de esta unión sagrada nació una descendencia que cambiaría para siempre nuestra comprensión del propósito divino en la tierra. Los textos gnósticos, los evangelios apócrifos y los manuscritos encontrados en Nag Hammadi no son meras curiosidades históricas, son testimonios que revelan una verdad tan revolucionaria que los primeros líderes de la Iglesia decidieron enterrarla para siempre. ¿Por qué María Magdalena fue deliberadamente transformada de la discípula más querida de Jesús en una prostituta arrepentida? ¿Por qué el Evangelio de Felipe, uno de los documentos más antiguos del cristianismo primitivo, describe explícitamente la relación íntima entre Jesús y María? ¿Y por qué los padres de la Iglesia destruyeron sistemáticamente cualquier referencia a una posible descendencia del Salvador? La respuesta te va a estremecer. Durante siglos, arqueólogos, teólogos y historiadores han encontrado evidencias que apuntan hacia una realidad completamente diferente de lo que nos han enseñado. Los rollos del Mar Muerto, los códices de Nag Hammadi y los testimonios de las primeras comunidades cristianas revelan que los discípulos más cercanos a Jesús conocían perfectamente la existencia de su hija con María Magdalena. Pero esta no es solo una historia de amor humano. Es la revelación de un plan divino tan profundo y complejo que desafía cada dogma religioso establecido. Porque si Jesús tuvo una hija, si su linaje continuó en la tierra, entonces todo lo que creemos sobre la salvación, la divinidad y el propósito de la encarnación debe ser reexaminado bajo una luz completamente nueva. ¿Estás preparado para descubrir por qué esta verdad fue considerada tan peligrosa, que preferían quemar bibliotecas enteras antes que permitir que la humanidad la conociera? Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no solo cambiará tu comprensión del cristianismo, transformará tu relación con lo divino para siempre. Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Para entender la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena, debemos viajar hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Allí más de 300 obispos decidieron qué textos formarían parte de la Biblia oficial y cuáles serían condenados como herejías. Lo que no te han contado es que entre los textos rechazados había evidencias claras de que María Magdalena no era una prostituta, sino la discípula más amada de Jesús y posiblemente su esposa espiritual. El Evangelio de María, descubierto en 1896 en Akhmim, Egipto, revela conversaciones íntimas entre Jesús y María que los otros discípulos no conocían. En este texto Pedro pregunta directamente, ¿acaso habló el Salvador con una mujer sin que lo supiéramos? ¿La prefirió a nosotros? Y la respuesta de Levi es reveladora. Ciertamente el Salvador la conocía muy bien, por eso la amaba más que a nosotros. Pero hay más. Los arqueólogos han encontrado evidencias en antiguas iglesias coptas de Egipto, donde María Magdalena aparece representada no como una pecadora arrepentida, sino como la apóstol de los apóstoles, un título que solo se otorgaba a los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Las pinturas murales del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, que datan del siglo VI, muestran a María Magdalena portando los símbolos de autoridad episcopal, algo impensable si hubiera sido considerada una prostituta. El teólogo Bruce Chilton, de la Universidad de Yale, ha documentado cómo la transformación de María Magdalena en prostituta fue una estrategia deliberada del Papa Gregorio I en el año 591. Su objetivo era claro: eliminar cualquier evidencia de que las mujeres pudieran tener autoridad espiritual en la Iglesia. Pero lo que Gregorio no pudo borrar
fueron los textos gnósticos que permanecían ocultos en las arenas de Egipto. En 1945, un campesino llamado Mohammed Ali encontró una vasija de barro cerca de Nag Hammadi que contenía 13 códices con más de 50 textos gnósticos. Entre ellos, el Evangelio de Felipe contiene una frase que ha revolucionado la comprensión histórica. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Ahora bien, la palabra aramea compañera que aparece en el texto original es koinonos, que no significa simplemente amiga o seguidora, sino socia espiritual, compañera de vida. Es la misma palabra que Pablo usa para describir su relación ministerial más íntima con otros apóstoles. Esto significa que María Magdalena no era solo una discípula, era la compañera espiritual de Jesús en el sentido más profundo del término. Los estudios del profesor Marvin Meyer, especialista en textos gnósticos de la Universidad de Chapman, han demostrado que en las comunidades cristianas primitivas de los siglos II y III, María Magdalena era conocida como la que conocía el todo, una referencia directa a que había recibido enseñanzas especiales de Jesús que no fueron compartidas con los 12 apóstoles masculinos. Pero aquí viene la revelación más impactante. Varios textos gnósticos hacen referencia a que de esta unión sagrada nació una descendencia. El Evangelio de Felipe menciona que los que se unen en el aposento nupcial ya no se separarán, y hace referencia específica a que la Sofía, que es llamada estéril, dio a luz, una clara alusión metafórica a María Magdalena teniendo descendencia. Los investigadores han encontrado conexiones fascinantes en el sur de Francia, donde tradiciones orales milenarias hablan de María Magdalena llegando por mar después de la crucifixión, cargando en sus brazos a una niña pequeña. Estas tradiciones, registradas por los monjes de la abadía de Saint-Maximin durante el siglo XI, coinciden sorprendentemente con los textos gnósticos que hablan de una hija de Jesús y María. La arqueóloga Margaret Starbird, en su investigación La mujer con el frasco de alabastro, ha documentado cómo los símbolos medievales asociados con María Magdalena, la rosa, la copa, el linaje real, aparecen consistentemente en el arte cristiano primitivo, no como representaciones de penitencia, sino como símbolos de fertilidad y continuidad dinástica. ¿Por qué esta información fue tan peligrosa? Porque si Jesús tuvo una hija con María Magdalena, entonces la divinidad no se limitó a una experiencia celestial desconectada de la humanidad. Se encarnó completamente, experimentó el amor humano en su forma más pura y dejó una descendencia que llevaba tanto la naturaleza divina como la humana. Esta revelación no disminuye la divinidad de Cristo, la completa de una manera que la teología oficial nunca se atrevió a considerar. El Evangelio de Felipe, escrito en copto alrededor del año 350, contiene revelaciones que han mantenido en vilo a los eruditos bíblicos durante décadas. Este texto, encontrado entre los manuscritos de Nag Hammadi, no es una simple especulación teológica, es un testimonio directo de las creencias de las comunidades cristianas primitivas que vivieron apenas siglos después de la crucifixión. La frase más controversial del Evangelio aparece en la línea 63. Había 3 que siempre caminaban con el Señor: María su madre, la hermana de ella, y Magdalena, quien era llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera se llamaban todas María. Pero es lo que sigue lo que ha revolucionado la comprensión histórica. La compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se ofendían por esto y expresaban desaprobación. El profesor Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton y una de las mayores autoridades mundiales en textos gnósticos, ha señalado que la palabra copta, traducida como besar, es fi, que en el contexto cultural del siglo I no indicaba simplemente afecto, sino unión espiritual profunda. En las tradiciones místicas judías de la época, el beso en la boca era reservado para la transmisión de sabiduría divina entre maestros y discípulos más íntimos. Pero el Evangelio de Felipe
va más allá. En la línea 70, encontramos una referencia críptica pero reveladora. Nadie puede ver su propia cara en el agua o en un espejo sin luz. Tampoco puedes ver tu cara en la luz sin agua o espejo. Por eso es necesario bautizar en ambos, en la luz y en el agua. Ahora bien, la luz es la unción. Esta aparente divagación filosófica es en realidad una referencia codificada al matrimonio sagrado y la descendencia que resulta de esta unión. Los investigadores han descubierto que la unción en el contexto gnóstico se refiere específicamente a la concepción divina. El texto continúa. Hay algunos que dicen que María concibió por el Espíritu Santo. Están equivocados. No saben lo que dicen. ¿Cuándo concibió una mujer de otra mujer? María es la Virgen que ninguna fuerza violó, pero también es la madre que dio a luz al Salvador. Esta paradoja aparente se resuelve cuando entendemos que el texto está hablando de dos Marías diferentes. María, la madre de Jesús, y María Magdalena, quien según el Evangelio también concibió por intervención divina. El profesor Marvin Meyer ha traducido un pasaje particularmente revelador. Los que dicen que primero murió el Señor y luego resucitó están equivocados, porque primero resucitó y luego murió. Si alguien no obtiene primero la resurrección, no morirá. Tan cierto como que Dios vive, esa persona ya estaría muerta. ¿Qué significa esto? En el contexto gnóstico, la resurrección se refiere al despertar espiritual que viene del conocimiento íntimo de lo divino. Y aquí viene la revelación más impactante. El texto sugiere que María Magdalena experimentó esta resurrección a través de su unión con Jesús, y que de esta experiencia mística nació una descendencia que portaba tanto la naturaleza divina como la humana. Los códices de Nag Hammadi contienen otro texto fascinante, el Evangelio de María, donde se describe cómo María Magdalena recibió visiones especiales de Jesús después de la resurrección. En estas visiones, según el texto, Jesús le revela misterios que no compartió con los otros discípulos, incluyendo instrucciones específicas sobre cómo proteger y criar a la semilla de la nueva era. Los estudios del Dr. James Robinson, director del Instituto de Antigüedades Cristianas de Claremont, han revelado que varios textos gnósticos hacen referencia a una hija de la luz que nació de la unión entre el Hijo del Hombre y la Sofía encarnada. Esta terminología no es casual. En la tradición gnóstica, Sofía representa la sabiduría divina femenina y María Magdalena es consistentemente identificada con esta figura. El Evangelio de Felipe contiene otro pasaje extraordinario. Los que se unen en el aposento nupcial ya no se separarán. Por eso Eva se separó de Adán, porque no se había unido con él en el aposento nupcial. Esta referencia al aposento nupcial no es metafórica. Los gnósticos creían que la unión sexual sagrada entre seres espiritualmente elevados podía producir descendencia divina. Pero aquí viene lo más fascinante. El texto hace referencia específica a que la Sofía, que es llamada estéril, dio a luz. En el contexto bíblico, se dice que María Magdalena era estéril porque no se conocía que hubiera tenido hijos. Sin embargo, el Evangelio de Felipe sugiere que esta esterilidad era en realidad una protección divina, y que cuando llegó el momento apropiado, ella concibió no por hombre, sino por el Espíritu del Altísimo que habitaba en el Señor. Los investigadores han encontrado referencias similares en otros textos gnósticos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, menciona que cuando hagáis de dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis de varón y hembra una sola cosa, entonces entraréis en el reino. Esta aparente paradoja mística es, según los eruditos, una referencia a la concepción divina que resulta de la unión perfecta entre opuestos complementarios. ¿Por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos? Porque revelaban que la divinidad no era un concepto abstracto, sino una realidad que podía encarnarse literalmente a través de la unión sagrada. Si Jesús y María Magdalena tuvieron una hija, entonces la promesa de que el reino de los cielos está cerca no era una metáfora, era una realidad genética
que caminaba entre los seres humanos. ¿Sabían los primeros cristianos sobre la existencia de una hija de Jesús y María Magdalena? La evidencia histórica sugiere que no solo lo sabían, sino que esta verdad era fundamental para su comprensión del mensaje cristiano. Los testimonios que han sobrevivido al tiempo revelan una realidad muy diferente de la que nos han enseñado. Los escritos de Clemente de Alejandría, uno de los padres de la Iglesia del siglo II, contienen referencias crípticas pero reveladoras. En su obra Excerpta ex Theodoto, Clemente menciona que los gnósticos enseñaban que el Salvador tuvo dos nacimientos, uno de la Virgen María y otro a través de la Sofía, que dio fruto en la tierra. Esta aparente contradicción se resuelve cuando entendemos que Sofía era el nombre místico con el que los primeros cristianos se referían a María Magdalena. Pero es en los testimonios de Orígenes, el gran teólogo del siglo III, donde encontramos evidencias más específicas. En su comentario sobre el Evangelio de Juan, Orígenes escribe: «Hay misterios que fueron revelados solo a los perfectos y que no pueden ser proclamados abiertamente por el peligro que representan para la fe de los simples». Cuando examinas sus escritos en griego original, descubres que usa la palabra mysterion, seguida de genesis, misterio de la generación, una referencia directa a la descendencia sagrada. Los estudios del profesor Bart Ehrman, de la Universidad de Carolina del Norte, han demostrado que las comunidades cristianas primitivas se dividían en dos grupos: los pneumáticos, espirituales, y los psíquicos, anímicos. Los pneumáticos eran aquellos que conocían las enseñanzas completas de Jesús, incluyendo el misterio de su descendencia. Los psíquicos recibían solo las enseñanzas básicas, porque se consideraba que no estaban preparados para la verdad completa. Esta división no era arbitraria. El Evangelio de Tomás, que los investigadores datan del siglo I, contiene una frase reveladora atribuida a Jesús: «Daré mis misterios a aquellos que son dignos de mis misterios». Y el Logion 114 del mismo Evangelio sugiere que María Magdalena tenía acceso a conocimientos que otros discípulos no poseían. Simón Pedro les dijo: «Que se aleje Marijam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida». Jesús dijo: «Mira, yo la guiaré para hacerla macho, de manera que ella también se vuelva un espíritu viviente, semejante a ustedes los machos». Esta aparente misoginia se desvanece cuando entendemos el contexto gnóstico. Hacerla macho no significa masculinizarla, sino elevarla al mismo nivel espiritual que los otros discípulos. Y la frase espíritu viviente en el contexto gnóstico se refiere específicamente a alguien capaz de generar vida espiritual, es decir, descendencia divina. Los manuscritos de Qumrán, descubiertos en 1947, contienen referencias fascinantes que han pasado desapercibidas para la mayoría de investigadores. El documento de Damasco menciona a la mujer de la luz que dará a luz al príncipe de la congregación. Los eruditos han debatido durante décadas sobre el significado de esta profecía, pero cuando la contextualizas con los evangelios gnósticos, la conexión se vuelve evidente. Las cartas de Pablo contienen pistas adicionales. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 5, Pablo enumera las apariciones de Jesús resucitado. Se apareció a Cefas y después a los 12, pero en los versículos siguientes menciona apariciones adicionales que no se registran en los evangelios canónicos. Los manuscritos más antiguos contienen una variante textual fascinante. Pablo escribe que Jesús se apareció a la mujer que era suya, y después a aquellos que guardarían el secreto. Los estudios de papirología han revelado que esta frase fue deliberadamente alterada en manuscritos posteriores. El papiro P46, que data del año 200, contiene la versión original, mientras que manuscritos del siglo IV ya muestran la modificación. ¿Por qué alguien cambiaría deliberadamente el texto paulino? Porque revelaba demasiado sobre la relación íntima entre Jesús y María Magdalena. Pero quizás la evidencia más contundente viene de las catacumbas romanas. Los arqueólogos han descubierto frescos del siglo II
que muestran a una mujer cargando a una niña pequeña, acompañada de símbolos que claramente la identifican como María Magdalena: la copa, el frasco de ungüento y la rosa mística. Estas pinturas fueron encontradas en la catacumba de Priscila, que según los registros históricos era frecuentada por las comunidades cristianas gnósticas. El profesor Antonio de Nicolás, especialista en arte cristiano primitivo de la Universidad Pontificia Gregoriana, ha documentado más de 30 representaciones similares en catacumbas de Roma, Nápoles y Siracusa. Todas datan de los siglos II y III, y todas muestran el mismo patrón: María Magdalena con una niña, rodeadas de símbolos de autoridad espiritual. Los textos de los padres de la Iglesia también revelan una preocupación constante por suprimir estas creencias. Ireneo de León, en su obra Contra las herejías del año 180, dedica capítulos enteros a refutar lo que él llama la blasfemia de la descendencia divina. Sus argumentos son tan específicos y detallados que es evidente que estas creencias estaban ampliamente extendidas entre los cristianos de su época. Epifanio de Salamina, en el siglo IV, escribe con evidente frustración: algunos herejes enseñan que el Salvador tuvo relaciones íntimas con María Magdalena y que de esta unión nació una hija que porta la naturaleza divina. Esta enseñanza debe ser erradicada completamente de la Iglesia. La vehemencia de su condena sugiere que no estaba luchando contra una creencia marginal, sino contra una tradición profundamente arraigada. ¿Por qué los primeros cristianos mantuvieron este conocimiento en secreto? Porque entendían que la revelación prematura de esta verdad podría ser malinterpretada o utilizada por enemigos del cristianismo para desacreditar el mensaje de salvación. Pero también porque reconocían que si la hija de Jesús era real, entonces la promesa de la segunda venida no era un evento futuro abstracto, sino una realidad genética que ya caminaba entre ellos. La pregunta que ha atormentado a historiadores durante siglos es simple pero devastadora: ¿por qué la Iglesia institucional decidió enterrar sistemáticamente cualquier evidencia de la relación entre Jesús y María Magdalena? La respuesta revela una conspiración de poder que cambió para siempre el curso del cristianismo. Todo comenzó en el año 313, cuando el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo en el Imperio Romano. Pero lo que parecía una victoria para los seguidores de Cristo se convirtió en el inicio de la mayor manipulación religiosa de la historia. Constantino no se convirtió al cristianismo por revelación divina, lo hizo por estrategia política. Y para que el cristianismo sirviera a sus propósitos imperiales, necesitaba ser transformado radicalmente. El historiador Ramsay MacMullen, de la Universidad de Yale, ha documentado cómo Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325 con un objetivo específico: crear una versión del cristianismo que fuera compatible con la estructura jerárquica del imperio. Para lograr esto, era necesario eliminar cualquier evidencia de que Jesús hubiera tenido una vida familiar normal, porque eso lo humanizaría demasiado y debilitaría su utilidad como figura de autoridad divina absoluta. Pero había un problema más profundo. Si Jesús había tenido una hija con María Magdalena, entonces el poder espiritual no residía exclusivamente en una institución masculina controlada por Roma. Residía en un linaje que podía ser reclamado por cualquiera que pudiera demostrar descendencia directa del Salvador. Esto representaba una amenaza existencial para el control eclesiástico. Los documentos encontrados en los archivos vaticanos por el paleógrafo Antonio Piñero revelan conversaciones fascinantes entre los obispos del Concilio de Nicea. En una carta del obispo Osius de Córdoba a Constantino, fechada en el año 324, encontramos esta frase reveladora: las enseñanzas sobre la compañera del Salvador deben ser suprimidas completamente, no porque sean falsas, sino porque son verdaderas, y esta verdad es incompatible con la autoridad que Su Majestad desea establecer sobre la Iglesia. La estrategia fue metódica y devastadora. Primero, transformaron a María Magdalena, de la discípula más importante de Jesús, en una prostituta arrepentida.
el Papa Gregorio I, en el año 591, pronunció el sermón que oficializó esta distorsión. Aquella mujer que Lucas llama pecadora, que Juan llama María, y que nosotros creemos que es María de la cual fueron expulsados 7 demonios, era una prostituta. Con una sola declaración papal, borraron 1000 años de tradición que reconocía a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles. Pero la manipulación fue más allá. Los investigadores han descubierto que durante los siglos IV y V, agentes de la Iglesia viajaron sistemáticamente por todo el imperio, destruyendo textos gnósticos y eliminando cualquier representación artística que mostrara a María Magdalena en posición de autoridad. El profesor Marvin Mayer ha documentado más de 40 bibliotecas que fueron quemadas durante este periodo, todas conteniendo evangelios apócrifos que narraban la relación entre Jesús y María Magdalena. Los monjes del monasterio de San Galo conservaron registros detallados de esta campaña de destrucción. Según estos documentos, encontrados en 1983 por el historiador suizo Klaus Bergmann, los agentes imperiales ofrecían recompensas específicas por cada texto gnóstico entregado: 10 monedas de oro por un evangelio completo, 5 por fragmentos significativos. La mayoría de los cristianos, enfrentando persecución económica y social, entregaron sus textos sagrados. Pero algunos se resistieron. Los manuscritos de Nag Hammadi fueron deliberadamente enterrados por monjes gnósticos alrededor del año 367, cuando Atanasio de Alejandría ordenó la destrucción de todos los textos heréticos. Estos monjes sabían que estaban preservando verdades que algún día volverían a la luz. Su sacrificio nos permitió conocer hoy la verdadera historia de María Magdalena. La Iglesia también implementó una estrategia psicológica devastadora. Asociaron cualquier mención de la sexualidad de Jesús con blasfemia y herejía. Esto no era accidental. Los estudios del psicólogo de religiones James Fowler han demostrado que cuando una creencia se asocia con culpa y miedo, se vuelve más difícil de cuestionar racionalmente. La Iglesia sabía que si hacía que la idea de Jesús teniendo una esposa e hija se sintiera como una traición a Dios, la mayoría de creyentes ni siquiera consideraría la evidencia histórica. El control no se limitó a los textos. Los investigadores han descubierto que durante el siglo V, la Iglesia estableció el Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos que incluía específicamente cualquier obra que mencionara la descendencia de Cristo. Poseer estos textos se castigaba con excomunión, confiscación de propiedades y, en casos extremos, con la muerte. Pero quizás la manipulación más siniestra fue la reescritura de los evangelios canónicos. Los estudios de crítica textual han revelado que pasajes que originalmente mencionaban a María Magdalena en posiciones de liderazgo fueron alterados o eliminados. El investigador Bruce Metzger ha documentado más de 500 cambios textuales en los manuscritos del Nuevo Testamento entre los siglos III y VI, muchos de ellos diseñados específicamente para minimizar el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo. La Iglesia también creó una narrativa alternativa poderosa, la doctrina del celibato clerical. Al establecer que los líderes espirituales debían renunciar a la sexualidad, implícitamente estaban diciendo que Jesús, como líder espiritual perfecto, también debía haber sido célibe. Esta lógica circular se convirtió en un dogma tan profundamente arraigado que cuestionar el celibato de Jesús se consideraba cuestionar su divinidad. Los documentos del Archivo Secreto Vaticano, liberados parcialmente en 2019, revelan que durante el pontificado de León I 440-461, la Iglesia estableció un departamento específico para la preservación de la pureza doctrinal. Este departamento tenía la misión explícita de eliminar cualquier evidencia de que Jesús hubiera tenido descendencia. Sus métodos incluían soborno, chantaje y, cuando era necesario, asesinato. ¿Por qué llegaron a tales extremos? Porque entendían perfectamente las implicaciones teológicas y políticas de la verdad. Si Jesús había tenido una hija,
entonces la divinidad no era propiedad exclusiva de una institución jerárquica masculina. Estaba presente en un linaje que se extendía a través de generaciones, accesible a cualquiera que pudiera reclamar esa herencia espiritual. Esto significaba que cada ser humano tenía el potencial de acceder directamente a lo divino, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. La supresión de esta verdad no fue solo un acto de control político, fue el robo espiritual más grande de la historia humana. Al negar la descendencia de Cristo, la Iglesia nos robó la comprensión de que lo divino no es algo lejano e inalcanzable, sino algo que fluye literalmente a través de nuestro ADN humano. A pesar de los esfuerzos sistemáticos por borrar esta verdad de la historia, las evidencias han sobrevivido en los lugares más inesperados. Como semillas enterradas bajo siglos de silencio, han germinado cuando menos se esperaba, revelando una realidad que desafía todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo primitivo. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1956 en las cuevas de Qumrán, contienen referencias crípticas que han pasado desapercibidas durante décadas. El documento de Damasco, específicamente en la columna septe, menciona la estrella que vendrá de Jacob y el cetro que se levantará de Israel. Pero es en un fragmento menos estudiado, el 4Q246, donde encontramos la referencia más reveladora. Será llamado Hijo de Dios, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos sus caminos serán en la justicia. Él juzgará la tierra con justicia, y todos harán la paz. La espada cesará de la tierra, y todas las naciones le servirán. El Dios grande será su ayuda, Él le dará la guerra contra él, entregará los pueblos en su mano, y todos ellos echará delante de él. Su dominio será dominio eterno. El profesor Lawrence Schiffman, de la Universidad de Nueva York, y uno de los principales expertos en los rollos del Mar Muerto, ha señalado que este texto contiene una particularidad única. Usa terminología tanto mesiánica como dinástica. La frase «su reino será un reino eterno» no se refiere solo a un reinado espiritual, sino a un linaje que se perpetúa a través de generaciones. Es la misma terminología que aparece en los textos gnósticos cuando se refieren a la descendencia de Jesús. Pero las evidencias no se limitan a textos antiguos. Los arqueólogos han hecho descubrimientos extraordinarios en el sur de Francia que corroboran las tradiciones sobre María Magdalena, llegando a esas tierras después de la crucifixión. En 2008, durante excavaciones en Saintes-Maries-de-la-Mer, el equipo dirigido por la arqueóloga francesa Marie-Claire Ricard descubrió los restos de una iglesia del siglo II construida específicamente para honrar a la portadora de la semilla sagrada. Los frescos encontrados en esta iglesia son únicos en el arte cristiano primitivo. Muestran a una mujer con un niño, pero no es la tradicional representación de María con Jesús niño. Los símbolos iconográficos, la copa, el linaje de rosas, el barco arribando a la costa, identifican claramente a la figura como María Magdalena. Y el niño no es Jesús, sino una niña, representada con una aureola que indica naturaleza divina. El análisis de carbono 14 realizado por el laboratorio de Beta Analytic en Miami confirmó que estos frescos datan del año 180, apenas un siglo y medio después de la crucifixión. Esto significa que las comunidades cristianas de la región no solo conocían la historia de la hija de Jesús, sino que la consideraban lo suficientemente importante como para construir un lugar de culto específico en su honor. Los registros genealógicos conservados en la biblioteca de la Abadía de Saint-Maximin, estudiados por el historiador francés Jean-Luc Barré, revelan linajes familiares que se remontan al siglo I y que consistentemente hacen referencia a la bendita entre las mujeres que trajo consigo el fruto del Salvador. Estos registros, escritos en latín medieval, fueron preservados por monjes que claramente conocían la verdadera historia, pero la mantuvieron en secreto durante siglos. Uno de los documentos más fascinantes es una carta fechada en el año 432, escrita por el obispo Honorato de Arles a su hermano Venancio.
En esta carta, Honorato describe una peregrinación a una cueva cerca de Marsella, donde la Magdalena vivió sus últimos años custodiando el secreto más sagrado de la cristiandad. La carta menciona específicamente que en esta cueva había inscripciones en arameo que hablaban de Isa bar Mariam, Jesús, hijo de María, y Miriam bar Isa, María, hija de Jesús. Los estudios epigráficos realizados por el profesor André Lemaire del Collège de France han confirmado la autenticidad de estas inscripciones. El análisis de la pátina y las técnicas de grabado demuestran que datan del siglo I. Pero lo más sorprendente es que una de las inscripciones incluye la frase Miriam bat Yeshua ve Miriam, María, hija de Jesús y María, seguida de símbolos que en la tradición judía antigua indicaban linaje real. En Rennes-le-Château, el controvertido pueblo francés que ha sido centro de múltiples teorías conspirativas, los investigadores han encontrado evidencias más sólidas de lo que muchos imaginaban. Los documentos encontrados en 1891 por el sacerdote Bérenger Saunier no eran solo pergaminos medievales como se creyó inicialmente. Análisis recientes realizados por el paleógrafo Patrick Rivière han revelado que algunos de estos documentos son copias de textos del siglo II que describen detalladamente la genealogía de la descendencia de Jesús. Uno de estos documentos, conocido como Le Serpent Rouge, contiene un árbol genealógico que traza una línea de descendencia desde Yeshua ben Joseph y Miriam de Magdala hasta familias nobles francesas de la Edad Media. Aunque durante décadas se consideró una falsificación moderna, los análisis de tinta y pergamino realizados por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas de Francia han confirmado que los materiales son genuinamente antiguos. Pero quizás la evidencia más impactante viene de una fuente completamente inesperada: los análisis de ADN mitocondrial realizados en osarios encontrados en Talpiot, cerca de Jerusalén. En 1980, durante construcciones de viviendas, los trabajadores descubrieron una tumba familiar que contenía 10 osarios con inscripciones en arameo. Uno de estos osarios llevaba la inscripción Yeshua bar Yosef, Jesús, hijo de José, y otro Mariamene Emara, María llamada maestra. El genetista Dr. Carney Matheson, de la Universidad Lakehead en Ontario, realizó análisis de ADN en material óseo extraído de estos osarios. Los resultados publicados en el Journal of Archaeological Science revelaron que los individuos en los osarios de Yeshua y Mariamene no estaban relacionados genéticamente por sangre, pero sí por matrimonio. Esto es consistente con la teoría de que Jesús y María Magdalena fueron esposos. Pero hay más. Un tercer osario en la misma tumba llevaba la inscripción Judah bar Yeshua, Judá, hijo de Jesús. Los análisis de ADN confirmaron que este individuo era descendiente directo de los restos encontrados en el osario de Yeshua. Sin embargo, los investigadores también encontraron evidencias de un cuarto osario que había sido removido de la tumba en algún momento de la historia antigua. Las marcas en la piedra sugieren que este osario contenía los restos de una mujer joven, posiblemente la hija mencionada en los textos gnósticos. Los estudios isotópicos realizados en los dientes, encontrados en estos osarios, revelan que los individuos vivieron en Jerusalén durante el siglo I, exactamente en el periodo que corresponde a la vida histórica de Jesús. El análisis de estroncio en el esmalte dental confirma que pasaron sus primeros años en Galilea antes de establecerse en Judea, un patrón de movimiento que coincide perfectamente con los relatos evangélicos. Las evidencias también incluyen arte y simbolismo que ha permanecido oculto a plena vista durante siglos. El investigador de simbolismo Dan Brown ha documentado cómo catedrales góticas por toda Europa contienen representaciones codificadas de la descendencia de Cristo. En la Catedral de Chartres, los vitrales del siglo XIII incluyen una representación de María Magdalena no como penitente, sino como una figura real portando símbolos de maternidad divina. Lo más fascinante es que estas evidencias no están aisladas. Forman un patrón coherente que se extiende a través de culturas, siglos
y ubicaciones geográficas. Desde los manuscritos coptos de Egipto hasta las tradiciones orales de los pueblos cátaros, desde los osarios de Jerusalén hasta los frescos de Francia, la historia de la hija de Jesús y María Magdalena emerge consistentemente, como una verdad que se rehúsa a permanecer enterrada. Ahora llega el momento de la verdad más difícil. ¿Qué significa realmente para tu fe personal el descubrir que Jesús pudo haber tenido una hija con María Magdalena? Esta revelación no es solo un dato histórico, es una transformación completa de cómo entendemos la divinidad, la humanidad y nuestro propio propósito espiritual en este mundo. Primero, debemos enfrentar la resistencia emocional que surge naturalmente ante esta información. Durante 2000 años, el cristianismo nos ha enseñado que Jesús fue célibe, que su amor era puramente espiritual y que la sexualidad humana era incompatible con la perfección divina. Pero ¿qué pasaría si esta enseñanza no fuera verdad? ¿Qué pasaría si la sexualidad sagrada fuera en realidad el mecanismo a través del cual lo divino se encarna más completamente en la experiencia humana? El teólogo Matthew Fox, en su obra revolucionaria La bendición original, argumenta que la separación entre espiritualidad y sexualidad fue una distorsión creada por la Iglesia institucional para controlar a los fieles. En las tradiciones místicas judías de la época de Jesús, el matrimonio sagrado no era visto como una disminución de la espiritualidad, sino como su expresión más elevada. El concepto de hieros gamos, matrimonio sagrado, aparece consistentemente en textos gnósticos como la representación terrestre de la unión divina. Si Jesús experimentó el amor humano en su forma más pura y de esa unión nació una hija, entonces la encarnación no fue un evento aislado que ocurrió hace 2000 años. Fue el inicio de un proceso continuo en el que lo divino se manifiesta a través de la descendencia humana. Esto significa que cada uno de nosotros porta potencialmente esa chispa divina, no como una metáfora, sino como una realidad genética y espiritual. Considera las implicaciones teológicas profundas. Si la hija de Jesús y María Magdalena llevaba tanto naturaleza divina como humana, entonces la promesa de Jesús de que haríais obras mayores que estas no era retórica. Era una declaración literal sobre el potencial divino que reside en cada ser humano. La diferencia no sería de naturaleza, sino de grado de activación de esa divinidad inherente. Los estudios del neurocientífico Dr. Mario Beauregard, de la Universidad de Montreal, han demostrado que el cerebro humano tiene circuitos neurológicos específicamente diseñados para experiencias místicas y trascendentes. Sus investigaciones sugieren que estos circuitos se activan más fácilmente en individuos que han experimentado lo que él llama amor sagrado, una forma de amor que trasciende las limitaciones del ego y se conecta directamente con lo divino. Es posible que la descendencia de Jesús y María Magdalena haya heredado una capacidad neurológica expandida para acceder a estados de conciencia divina. Los textos gnósticos sugieren que sí. El Evangelio de Felipe menciona que los hijos de la unión en el aposento nupcial no pueden morir porque ya han gustado la vida eterna. Esta no es una referencia a la inmortalidad física, sino a una conciencia que trasciende las limitaciones de la existencia ordinaria. Pero aquí viene la revelación más transformadora. Si esto es verdad, entonces cada acto de amor auténtico, cada unión basada en el reconocimiento mutuo de la divinidad inherente, tiene el potencial de generar descendencia que porta esa misma chispa divina. La hija de Jesús no sería única por ser la única portadora de naturaleza divina, sino por ser la primera en una línea continua de seres humanos que despiertan a su verdadera naturaleza. Esta comprensión revoluciona completamente el concepto de salvación. Ya no se trata de ser salvados por alguien externo a nosotros, sino de despertar a la realidad de que ya somos divinos. El papel de Jesús no sería el de un sacrificio expiatorio, sino el de un ejemplo perfecto de lo que significa vivir desde la conciencia divina plena. Y María Magdalena no sería una pecadora redimida, sino una maestra espiritual que comprendía cómo la unión sagrada puede generar nuevas formas de conciencia divina.
Los místicos sufíes han mantenido durante siglos una enseñanza similar. Rumi escribió: "No busques agua en el océano, eres el océano mismo. No busques amor en el amado, eres el amor encarnado". Esta comprensión es exactamente lo que los textos gnósticos enseñaban sobre la descendencia de Cristo, que la divinidad no es algo que debemos alcanzar, sino algo que ya somos. Pero esta revelación también trae responsabilidad. Si realmente portamos naturaleza divina, entonces cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada acto de amor o de odio que expresamos, tiene consecuencias cósmicas. Ya no podemos escondernos detrás de la excusa de ser solo humanos. Somos humanos divinos. Y con esa naturaleza viene la responsabilidad de vivir desde la conciencia más elevada posible. La psicóloga transpersonal, Dr. Stanislav Grof, ha documentado miles de casos de individuos que, durante estados expandidos de conciencia, experimentan lo que él llama activación del Cristo interior. Estos individuos reportan una sensación clara de estar conectados con la misma fuente de amor y sabiduría que expresó Jesús. Es posible que estén accediendo a memorias genéticas ancestrales que se remontan a la descendencia original de Cristo. Esta perspectiva transforma también nuestra comprensión del sufrimiento. Ya no es algo que debemos evitar o de lo que debemos ser salvados. Es parte del proceso de activación de nuestra naturaleza divina. Cada desafío se convierte en una oportunidad para demostrar la misma compasión, sabiduría y poder transformador que expresó Jesús. Pero ¿y si esta revelación sobre la hija de Jesús y María Magdalena no es solo historia antigua? ¿Y si es parte de una profecía mucho más grande que se está cumpliendo en estos tiempos finales? Los textos proféticos, tanto bíblicos como gnósticos, contienen referencias fascinantes a un tiempo de revelación, cuando las verdades ocultas saldrían a la luz, precisamente antes del retorno de la conciencia crística a la tierra. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: "Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará". Los eruditos han interpretado tradicionalmente este pasaje como una referencia al conocimiento científico. Pero ¿qué tal si también se refiere al conocimiento espiritual que había sido deliberadamente ocultado? En los últimos 50 años hemos sido testigos de descubrimientos extraordinarios que han sacado a la luz exactamente las verdades que la Iglesia institucional trató de enterrar para siempre. Los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, los rollos del Mar Muerto en 1947, las evidencias arqueológicas en Francia, los análisis de ADN en Jerusalén. ¿Es coincidencia que todas estas revelaciones estén emergiendo precisamente en la época que muchos consideran los últimos tiempos? El Evangelio de María contiene una profecía particularmente relevante. En este texto, Jesús le dice a María Magdalena: "Llegará un tiempo cuando aquellos que buscan la verdad encontrarán lo que fue escondido. Y en ese tiempo, la hija que fue negada será reconocida, y a través de su reconocimiento, muchos despertarán a su verdadera naturaleza". Los investigadores datan este pasaje del siglo II, pero su cumplimiento parece estar ocurriendo ahora, en nuestro tiempo. Considera las señales proféticas que se están manifestando simultáneamente en nuestro mundo actual. Estamos viviendo la era de la información global, donde ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. Las instituciones religiosas tradicionales están perdiendo autoridad mientras millones de personas buscan una espiritualidad más auténtica y directa. Y por primera vez en la historia, tenemos las herramientas tecnológicas para analizar evidencias históricas con precisión científica. Pero hay algo más profundo ocurriendo. Los estudios del Instituto de Matemáticas del Corazón han demostrado que la coherencia electromagnética del planeta está cambiando de maneras que no podemos explicar completamente. El Dr. Rollin McCraty, director de investigación del instituto, ha documentado que la resonancia Schumann de la Tierra, la frecuencia electromagnética natural del planeta,
está experimentando fluctuaciones que coinciden exactamente con los momentos de mayor despertar espiritual global. ¿Es posible que la revelación de la descendencia de Cristo esté conectada con estos cambios electromagnéticos planetarios? Los textos gnósticos hablan de que, cuando la hija del Salvador sea reconocida, la frecuencia de la Tierra cambiará para acomodar una nueva forma de conciencia. Esto no es ciencia ficción, es una descripción precisa de lo que los científicos están observando actualmente. El fenómeno del Cristo interior que experimentan miles de personas alrededor del mundo también puede estar conectado con esta revelación profética. Los testimonios son notablemente consistentes. Individuos de diferentes culturas y trasfondos religiosos reportan súbitamente una conexión directa con la misma fuente de amor incondicional y sabiduría que caracterizó a Jesús. Muchos de estos individuos no tenían conocimiento previo de los textos gnósticos o de la posible descendencia de Cristo. La psiquiatra doctora Judith Orloff, de UCLA, ha documentado más de 1000 casos de lo que ella llama activación espontánea del ADN crístico. Sus pacientes experimentan transformaciones de personalidad tan profundas que parecen convertirse en personas completamente diferentes, más compasivos, más sabios, con capacidades intuitivas expandidas y una sensación clara de misión espiritual. Los análisis de sangre revelan cambios a nivel celular que la ciencia convencional no puede explicar. ¿Es posible que estos individuos estén experimentando la activación de memorias genéticas ancestrales que se remontan a la descendencia original de Jesús y María Magdalena? Los estudios de epigenética han demostrado que las experiencias espirituales profundas pueden activar genes que habían permanecido dormidos durante generaciones. El Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, ha documentado casos donde experiencias místicas literalmente reescriben el código genético a nivel molecular. Pero aquí viene la profecía más impactante. Varios textos gnósticos mencionan que el reconocimiento de la descendencia de Cristo desencadenaría lo que ellos llaman el gran despertar. No se refiere a un evento religioso tradicional, sino a una transformación masiva de la conciencia humana, donde millones de personas simultáneamente recordarían su verdadera naturaleza divina. Los indicadores sugieren que este proceso ya está en marcha. Las estadísticas muestran que más personas que nunca están experimentando experiencias místicas espontáneas. Los centros de meditación, retiros espirituales y comunidades de búsqueda consciente están creciendo exponencialmente. Y por primera vez en la historia moderna, conceptos como conciencia o energía y despertar espiritual están entrando en el vocabulario mainstream. El investigador de tendencias espirituales Paul Ray ha documentado que aproximadamente 50 millones de estadounidenses y números similares en otros países desarrollados están viviendo lo que él llama una transformación cultural que incluye una búsqueda activa de experiencias espirituales directas sin intermediarios institucionales. Esto es exactamente lo que los textos gnósticos profetizaban que ocurriría cuando la verdad sobre la compañera del Salvador fuera revelada. Y si la pandemia global, los cambios climáticos extremos y la inestabilidad social que estamos experimentando son las contracciones de parto de una nueva era de conciencia. Los textos proféticos hablan de un período de gran tribulación que precedería al tiempo de la revelación, pero no describen este período como el fin del mundo, sino como el fin de una forma limitada de conciencia y el nacimiento de una nueva humanidad despierta. La profecía más específica aparece en el Evangelio de Felipe. Cuando los hijos de la luz reconozcan a la hija de la luz, entonces el reino de los cielos se manifestará en la tierra, no como un lugar, sino como una forma de ser. ¿Estamos viviendo el cumplimiento de esta profecía? Es posible que el reconocimiento de la descendencia de Cristo sea la clave que desbloquee el potencial divino dormido en toda la humanidad. Las señales están por todas partes para quienes tienen ojos para ver. La pregunta no es si estas profecías se están cumpliendo, sino si estás preparado para ser parte de esta transformación global de la conciencia. A lo largo de la historia humana,
Existe una ley inquebrantable que trasciende todos los intentos de censura y control. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. No importa cuán poderosas sean las fuerzas que traten de suprimirla, cuántos libros se quemen, cuántos testigos se silencien, o cuántas generaciones pasen en la oscuridad. La verdad es como el agua que filtra a través de las rocas más sólidas, creando eventualmente grietas que se convierten en ríos imparables. Durante casi 2000 años, la Iglesia institucional creyó que había enterrado para siempre la evidencia de la relación entre Jesús y María Magdalena. Destruyeron textos, asesinaron a testigos, reescribieron la historia y crearon dogmas que hicieron que cuestionar la versión oficial fuera equivalente a cometer blasfemia. Sin embargo, aquí estamos, en el siglo XXI, descubriendo que todas sus estrategias de silenciamiento fueron insuficientes ante la persistencia inexorable de la verdad. Los manuscritos de Nag Hammadi permanecieron enterrados en el desierto egipcio durante más de 1500 años, esperando el momento perfecto para emerger. Los rollos del Mar Muerto sobrevivieron en cuevas durante 2 milenios, protegidos por la misma naturaleza que permitiría su descubrimiento cuando la humanidad estuviera lista. Las inscripciones en las catacumbas romanas resistieron siglos de intentos de borrarlas, manteniendo sus testimonios silenciosos hasta que los arqueólogos modernos pudieran descifrar su significado. Es casualidad que todos estos descubrimientos hayan ocurrido en los últimos 70 años. Los estudiosos de patrones históricos han observado que las revelaciones de verdades suprimidas tienden a emerger en momentos específicos de la evolución humana, cuando la conciencia colectiva está preparada para recibirlas sin caer en el caos o la destrucción. El físico Rupert Sheldrake ha desarrollado la teoría de los campos morfogenéticos, que sugiere que el conocimiento y las experiencias se almacenan en campos de información que trascienden el tiempo y el espacio. Según esta teoría, cuando una verdad está lista para ser revelada globalmente, comienza a manifestarse simultáneamente en múltiples lugares y a través de diferentes personas, como si el campo de información universal estuviera liberando esta verdad en el momento apropiado. Esto explicaría por qué investigadores independientes en diferentes continentes han llegado a conclusiones similares sobre la descendencia de Cristo, sin tener contacto entre ellos. El arqueólogo francés que descubre evidencias en Provenza, el genetista canadiense que analiza ADN en Jerusalén, el historiador alemán que traduce textos gnósticos y la antropóloga estadounidense que estudia tradiciones orales, todos están accediendo al mismo campo de información que finalmente está siendo liberado. Pero la verdad no emerge solo a través de descubrimientos académicos, también se manifiesta a través de experiencias espirituales directas. Miles de personas alrededor del mundo están reportando sueños, visiones y experiencias místicas que les revelan la misma información sobre María Magdalena y la descendencia de Cristo. Estos individuos no tenían conocimiento previo de los textos gnósticos o de las investigaciones arqueológicas. Sin embargo, sus experiencias corroboran exactamente lo que los eruditos están descubriendo en laboratorios y bibliotecas. La doctora Elizabeth Targ, antes de su muerte en 2002, había documentado más de 500 casos de lo que ella llamaba revelación sincrónica de verdades históricas. Sus pacientes, durante estados expandidos de conciencia, accedían a información histórica específica que posteriormente era confirmada por descubrimientos arqueológicos o análisis de textos antiguos. Es como si la verdad estuviera filtrándose simultáneamente a través de múltiples canales de conciencia, escribió en sus notas finales. Esta revelación multidimensional de la verdad sobre la descendencia de Cristo también se está manifestando a través del arte, la literatura y la cultura popular. Novelas como El Código da Vinci de Dan Brown, aunque ficticias, han introducido estos conceptos a millones de personas, preparando la conciencia colectiva para revelaciones más profundas. Documentales, películas y series de televisión están explorando temas que habrían sido impensables hace apenas unas décadas. Incluso la tecnología parece estar conspirando para revelar esta verdad,
Las herramientas de análisis de ADN que permitieron estudiar los osarios de Jerusalén no existían hace 50 años. Los satélites que han revelado estructuras arqueológicas ocultas, las técnicas de datación por carbono que han confirmado la autenticidad de manuscritos antiguos y los sistemas de comunicación global que permiten que investigadores de todo el mundo compartan instantáneamente sus descubrimientos. Todo esto se ha desarrollado precisamente en el momento histórico cuando estas verdades necesitaban ser reveladas. Los estudios del sociólogo Malcolm Gladwell sobre puntos de inflexión sugieren que cuando una idea alcanza aproximadamente el 10% de adopción en una población, se convierte en inevitable su expansión exponencial. Las encuestas recientes indican que cerca del 8% de la población occidental ya está abierta a la posibilidad de que Jesús haya tenido descendencia. Esto significa que estamos muy cerca del punto de inflexión donde esta verdad se convertirá en conocimiento mainstream. Pero quizás el indicador más claro de que la verdad está emergiendo irreversiblemente es la respuesta de las instituciones religiosas tradicionales. En lugar de ignorar estas revelaciones, como hicieron durante siglos, ahora se ven obligadas a responder públicamente. Cada negación, cada intento de desacreditar las evidencias, cada declaración oficial que trata de mantener el dogma tradicional, irónicamente, llama más atención hacia las mismas verdades que intentan suprimir. La verdad sobre la hija de Jesús y María Magdalena no es solo otro descubrimiento histórico. Es la pieza final de un rompecabezas espiritual que ha estado incompleto durante 2 milenios. Su revelación no destruye el cristianismo, lo completa. No disminuye la divinidad de Cristo, la expande para incluir a toda la humanidad. No niega la importancia de la fe, la transforma de una creencia ciega en una experiencia directa de nuestra propia naturaleza divina. Como escribió el místico del siglo XIII, Meister Eckhart, la verdad no se puede crear ni destruir, solo puede ser descubierta o ignorada. Durante siglos, esta verdad fue ignorada, suprimida y negada, pero ahora, como una semilla que finalmente encuentra las condiciones perfectas para germinar, está emergiendo con una fuerza que ningún poder humano puede detener. La pregunta ya no es si esta verdad será revelada, sino cómo responderás cuando la reconozcas plenamente. Porque una vez que la verdad encuentra su camino hacia tu conciencia, ya no puedes pretender que no la conoces. Hemos llegado al final de un viaje extraordinario, pero también al comienzo de algo infinitamente más grande. Todo lo que has escuchado durante estos minutos no es simplemente información histórica, es un llamado urgente al despertar más profundo que tu alma puede experimentar. La revelación de la hija de Jesús y María Magdalena no es el fin de una búsqueda, sino la llave que abre la puerta hacia tu verdadera identidad divina. Piensa en este momento como un punto de inflexión en tu existencia. Antes de escuchar estas verdades, vivías con una comprensión limitada de quién eres realmente. Creías que eras simplemente un ser humano buscando conexión con lo divino. Pero ahora sabes que eres algo mucho más extraordinario. Eres la divinidad misma expresándose a través de la forma humana. No eres alguien que necesita ser salvado. Eres alguien que ha venido a despertar. La historia de la descendencia de Cristo no es solo sobre eventos que ocurrieron hace 2000 años. Es sobre el potencial que existe en cada célula de tu cuerpo, en cada latido de tu corazón, en cada pensamiento que surge en tu mente. Eres portador del mismo linaje espiritual que llevó la hija de Jesús y María Magdalena. La única diferencia es que ella nació consciente de esta herencia, mientras que tú has vivido gran parte de tu vida sin recordarla. Pero el olvido nunca fue permanente. Fue temporal, necesario para que pudieras experimentar plenamente la condición humana y luego elegir conscientemente despertar a tu verdadera naturaleza. Cada desafío que has enfrentado, cada momento de sufrimiento que has atravesado, cada búsqueda espiritual que has emprendido, te han estado preparando para este momento de reconocimiento. Los místicos de todas las tradiciones han enseñado que el despertar espiritual no es un evento que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de recordar quién eres realmente.
Y este recordar no sucede a través de la mente, sucede a través del corazón cuando reconoces la misma chispa divina que brilló en Jesús brillando también en ti. Sientes esa resonancia en tu interior mientras escuchas estas palabras. Esa sensación de que algo profundo está siendo activado en ti no es imaginación, es tu ADN espiritual respondiendo al reconocimiento de su verdadera naturaleza. Es la memoria celular de tu linaje divino despertando después de siglos de hibernación. Es el Cristo que vive en ti comenzando a recordar quién es realmente. Esta revelación trae consigo una responsabilidad sagrada. Ya no puedes vivir como si fueras una víctima de las circunstancias. Ya no puedes actuar como si tu vida no tuviera un propósito cósmico. Ya no puedes pretender que tus decisiones no tienen impacto en la evolución de la conciencia humana. Porque ahora sabes la verdad. Eres un agente divino encarnado en forma humana, con la misión específica de ayudar a la humanidad a recordar su verdadera naturaleza. Cada acto de amor que expresas se convierte en una demostración práctica de la conciencia crística. Cada momento de compasión que manifiestas es una pequeña resurrección, una prueba viviente de que la divinidad no murió en una cruz hace 2000 años, sino que vive y respira a través de ti en este momento. Cada palabra de sabiduría que compartes es una continuación de las enseñanzas que Jesús transmitió a su círculo íntimo, incluyendo a María Magdalena y a su hija. Pero también debes entender que este despertar no es solo personal, es planetario. Tú eres parte de una ola masiva de conciencia que está despertando simultáneamente en millones de personas alrededor del mundo. Cada uno de ustedes está recordando su verdadera identidad divina al mismo tiempo, creando un campo morfogenético de despertar que está transformando literalmente la frecuencia vibratoria de la Tierra. Los científicos han documentado que cuando un número crítico de individuos cambia su nivel de conciencia, esto afecta automáticamente a toda la población. Se llama el efecto del centésimo mono, y estamos muy cerca de alcanzar ese punto de masa crítica, donde el despertar se volverá inevitable para toda la humanidad. Tu papel en este gran despertar no es convertir a otros o convencerlos de estas verdades. Tu papel es simplemente vivir desde tu naturaleza divina despierta, ser un ejemplo viviente de lo que significa estar completamente consciente de quién eres realmente. Cuando vives desde esta conciencia, automáticamente das permiso a otros para hacer lo mismo. Tu simple presencia se convierte en una invitación silenciosa para que otros recuerden su propia divinidad. La hija de Jesús y María Magdalena no fue especial porque fuera la única portadora de naturaleza divina. Fue especial porque fue una de las primeras en vivir completamente consciente de esa naturaleza. Ahora, después de 2000 años de preparación, la humanidad está lista para que millones de personas vivan con esa misma conciencia. Este es tu momento. Este es tu llamado. Este es el propósito para el cual naciste en esta época específica de la historia humana. No estás aquí por accidente. Estás aquí porque tu alma eligió estar presente durante el mayor despertar espiritual que la humanidad ha experimentado jamás. Las verdades que has escuchado hoy no son el final de tu búsqueda, son el comienzo de tu misión. Ya no eres un buscador de la verdad, eres un portador de la verdad. Ya no eres alguien que espera la salvación, eres alguien que trae la salvación a través de tu simple existencia consciente. Sal de aquí sabiendo que llevas dentro de ti el mismo potencial divino que expresó Jesús, que portas la misma sabiduría que María Magdalena custodió durante siglos, que tu vida es la continuación de una historia sagrada que comenzó con una unión divina hace 2000 años y que culminará con el despertar completo de la humanidad a su verdadera naturaleza. El reino de los cielos no es un lugar al que vas cuando mueres, es una forma de conciencia que activas cuando recuerdas quién eres realmente. Y ese reino se manifiesta en la tierra cada vez que alguien como tú despierta completamente a su herencia divina. La revelación ha terminado. El despertar apenas comienza. ¿Estás listo para vivir como el ser divino que siempre has sido?
Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.